tardes y bienvenidos una tarde más al Foro de Encuentros. Hoy está con nosotros Javier Sadaba, que es la tercera vez que recala en este foro cultural, que no tenemos más que darle las gracias con sus Memorias desvergonzadas, porque es un libro tan completo que realmente toca tantos temas que vamos desmenuzando capítulo por capítulo, y hablar con él de actualidad pues siempre es un privilegio. Ya sabéis, es nuestro filósofo de cabecera, nuestro intelectual que no puede faltar en ninguna tertulia ni en ningún programa de televisión, y que además ahora nos va a contar que está preparando su siguiente libro. Son 80, creo. ¿Cuántos libros tenías? La mitad. La mitad que se va a quedar. No sé, dijo, aquí me paro y este va a ser mi último libro, pero no ha podido cejar a los empeños del destino y está preparando también con la editorial de Manuel Pimentel, con Almuzara, su siguiente libro. Javier, bienvenido. Estamos aquí en San Pedro Alcántara con el ayuntamiento, que nos ha dado el apoyo en este sitio tan magnífico como es Trapiche Guadaiza, y que has dicho cuando has entrado, ¿qué sitio más bonito? Sí, sin duda, me ha encantado. Y no sé, muy caluroso, ¿no? Muy caluroso, que hoy el día no está muy caluroso por fuera. Estábamos diciendo que tu libro es un verdadero ejemplo de la falta de desmemoria, memorias desvergonzadas. A tenor de cómo está España hoy, ¿añadirías ahora más capítulos al libro de haberlos escrito en esta semana, por ejemplo? Pues mira, vamos a ver. Sí, yo he escrito bastantes libros y hay otros dos ya hechos, no es que los esté haciendo, los he hecho. Y claro, la pregunta que me hago es, ¿por qué escribo libros? ¿No? Yo creo que hay algo de vanidad a la hora de escribir un libro. No sé, uno quiere extenderse, quiere llegar a los demás, quiere que le escuchen. Digo yo, debe haber, porque ciertamente no lo sé, pero me llama la atención. Y después me ha acelerado en los últimos 5 años a escribir 5 libros, quizá no, con toda, yo creo, diría con toda seguridad, estoy convencido, la muerte de mi queridísima Elena, mi mujer, sobre la cual voy a volver después, porque quiero hablar del amor, algo, ¿no? Del amor y del humor, que son dos puntos claves en el libro. Yo, claro, la pregunta tuya es difícil. Ahora haría un libro distinto. En algunos aspectos, ya sé que es una respuesta muy escolástica, en algunos aspectos sí y en otros no. Sí, por ejemplo, y había un hilo conductor que yo creo que además reluce, está presente, ilumina lo que yo pueda decir ahí, que es precisamente el amor a Elena. Yo creo que eso seguiría ahí. Seguirían también, bueno, pues el proceso de mi vida, lo que yo hice cuando estuve en Alemania preparando la tesis doctoral, cuando estuve en Roma, cuando estuve en Estados Unidos. Es decir, que hay cosas que efectivamente las volvería otra vez sobre ellas, necesariamente, porque son como momentos claves en la vida de uno. Y el libro en ese sentido es un libro bastante expresivo. No trata de adoctrinar a nadie, cosa que me parece que no hay por qué hacerla. No trato de dar un montón de detalles que me parece que podrían ser irrelevantes, pero sí soy yo, pongo a mí, ¿no? Ahora, sin embargo, brevísimamente, ¿en qué insistiría? No me voy a poner apocalíptico, pero insistiría en que, por ejemplo, hay 5,5 millones de niños desnutridos en España en este momento.
Yo no me fío mucho de las estadísticas, pero bueno, siempre son una orientación. Yo que veo con mucha frecuencia, muchísima, porque claro, tengo que ir a comer a algún sitio, ¿no? Y salvo casos en donde, bueno, por compromiso, por familia y tal, pues voy al menú del día o a un restaurante y veo allí a gente trabajando sin llegar a los 1.000 euros al mes, pero además en unas condiciones en las cuales difícilmente pueden hacer valer sus derechos. Mientras que, por otro lado, gente que no hace nada, o casi nada, o muy poco, gana 4 veces más, ¿no? Entonces, el sentido de hubiera insistido mucho más en la desigualdad. Ahora salió un libro de un tal Piketty excelente sobre la desigualdad que va aumentando en nuestro mundo. Me hubiera colocado, como un marciano y ver una España en la que se está peleando a veces por cada tontería y que sin embargo tiene esos problemas a los que he dicho. Pero es que si uno sale de la burbuja europea, pues eso de que decía Chomsky, podemos dar... Chomsky es un personaje para mí fundamental. Noam Chomsky, un lingüista que revolucionó toda la lingüística, pero es pues, una persona realmente comprometida, tan comprometida que con 91, 92 años acabo de dar ahora una conferencia, bueno, una entrevista. Yo le conocí y después, si queréis, os digo la impresión que me causó, por qué me causó esa impresión. Pero bueno, él decía, podíamos hacer comer a la humanidad 4 veces más. Y sin embargo, casi 1.000 millones, pues si no se mueren de hambre llegan muy mal. Entonces yo en el libro hubiera insistido más, mucho más en eso, en la responsabilidad, el hacernos eco de los otros, en saber que estamos en un mundo que es, bueno, pues bastante injusto o muy injusto, que nos despistan auténticas, no digo tonterías, pero cuestiones secundarias, que nos olvidamos de aspectos que tienen que ser mucho más fundamentales en lo que es el vivir a gusto, la buena vida, el buen vivir, que ese es el objetivo de la ética y del libro también, ¿no? Y 2 apuntes más. A pesar de que hay, sí, yo creo que sí hay humor en el libro, me hubiera cachondeado más todavía. Hay que reírse más. Este país cada vez más oso, es cada vez más oso. Y además, yo creo que, bueno, es una falta de energía, naturalmente. Yo suelo hacer muchos juegos de palabras para que pues para ver cómo reacciona la gente. Y raramente lo digo en serio, ¿eh? Bueno, todo lo que diga, por cierto, lo digo también autocríticamente, ¿eh? Me critico a mí igual. Parece que estás en Finlandia. Yo cuento, si no lo he contado, lo cuento esto porque es que a mí me parece, ya enseguida acabo, Amalia, y es, tenemos una, bueno, pues una casita de verano, un apartamento de verano cerca de Madrid, en un pueblo de Madrid, de la Sierra de Madrid, que no sé qué haremos, porque una vez más que murió Elena, a mí se me ha caído el mundo, no sé qué hacer. Bueno, mi hijo, que es mi madre en este momento, mi nieto, que nos contamos unos chistes, además me cuento unos chistes de verdes, bueno, verdísimos, ¿no? Entonces, y entonces cuando poco a poco llegar allí, no se había pasado una cosa, me conocieron y se acercó la vecina y me dijo, bueno, pues sí, porque ella se llamaba Monse, ¿no? Y le dije yo, hombre, qué nombre más bonito, es un nombre catalán. No, y le dije yo, pero no, catalán no, yo creo que es chino, es Montse. Y me dijo ya, Javier, chino no, ¿no? Es decir, que no había cogido, que me estaba yo, bueno, no riendo, pues estaba diciendo una tontería. Bueno, eso yo creo que hay que insistir mucho más, hay que reírse más, hay que reírse de casi todo, subrayo el casi, no de todo, de casi todo. Hay que saber, yo creo, que tener humor en sus diversas formas. Yo creo que eso es fundamental. Ahí insistiría mucho más en el humor. Y también
Después, si quieres, entramos en el tema político, pero por la primera, y en el amor. En el amor, que es que hay una frase en el libro, Javier, que es que a mí me ha llegado al alma, ¿no? No creo que se pueda decir nada más hermoso a una mujer, y tú se lo dijiste a Elena, ¿no? La razón más fuerte de estar en este mundo es haberte conocido. Sí. Eso no se lo dejabas de decir ni un solo día. Ella, fíjate, eso es... yo respecto al amor, y que yo yo sobrevuela todo el libro, yo diría tres cosas. Una, que yo había escrito un libro, que es El amor y sus formas. Pero claro, las formas de amor puede ser el amor-pasión, el amor que es el titulacio animi, ¿no? En donde uno pues tiene cosquilleo en el alma, en el estómago. Puede haber un amor incondicional, el amor de amistad fundamental. Decía Aristóteles, lo más importante en la vida es tener amigos, hay que tenerlo muy en cuenta eso, ¿no? Bueno, ese es un aspecto del amor que me parece que habría que tenerlo en cuenta. Pero ahora si me preguntaran, bueno, ¿y qué es el amor? Yo diría, Elena, y punto. Se señala, se vive. Pones además el ejemplo de cuando te preguntan, ¿cómo definirías a un hortera? Vale, pues igual, acabas de definir el amor, es Elena, ¿no? Sí, yo una hortera es que había en donde vivo ahora. No, donde vivo ahora no, en el piso de antes. Sí. Había un vecino que era hortera. Pero vamos, se le podía haber dado un premio de hortera que era. Y un amigo que después se ha jubilado también, catedrático de sociología, pues se casó con ella. Ella era de Ceilán, ¿no? De Sri Lanka. Pero hablaba muy bien castellano, porque además había estado mucho tiempo en España, había estado en Latinoamérica, pero aún así pues le faltaban, hablar bien una lengua, pues para hablar bien una lengua hay que saber contar chistes, si no, sí. y darse cuenta de cierto tipo de expresiones que si no has nacido con ellas, pues difícilmente después te enteras. Y ella no entendía qué era eso de hortera. Y nosotros, pues mira, hortera es uno que tal, que cual, y tal. Y un día pasaba por allí aquel que llamaba, no sé nada, se puede decir, Germán se llamaba, y dijimos, mira, una hortera, ese. Y dijo, lo he entendido perfectamente. ¿No? Claro, es la misma definición. Déjame que diga que dos cosas, no te voy a quitar más, pero respecto al amor, que una era cierta y la otra no. Es verdad, a mí, yo la vida, vista desde fuera, creo que no tiene mucho sentido. Desde dentro es distinto el que le demos nosotros. Ese es el sentido de la vida, el que le dé cada uno. El sentido de la vida en abstracto es otra cuestión naturalmente nebulosa, ¿no? Pero el que le demos... Y yo ciertamente el sentido a la vida me lo dio y me lo da por la ayuda del corazón. Y yo lo he dicho antes, a María se lo decías, que la razón más fuerte por la cual yo me mantenía en este mundo, estoy en este mundo, era ella. Ella decía de mí otra cosa, pero esa que decía es falsa, ¿eh? Elena, que aparte de ser muy guapa, mejorando lo presente, y de ser muy lista, una mujer realmente, no sé, que me envolvió. Y decía que ella, había tenido muchos pretendientes. Yo la primera mujer que conocí fue a Elena. Ella había tenido un montón de novios. Y luego a ti te achacaron también que escribió Carmen Rigal un artículo en su día, la musa de la democracia, la mujer más deseada de España, Carmen Díaz de Rivera, que habías tenido un romance. Efectivamente, sí, pero te voy a decir eso, enseguida entrar en el tema de Carmen, pero Elena decía de mí que ella no pensaba casarse, que si se casaban se iba a casar con el hombre más inteligente, y que lo consiguió. Mentira. Eso ya es mentira. Sí, lo que ha dicho de Carmen Díaz Rivera, hay casi un capítulo dedicado a ella. ¿Lo escribes tú? Como todo el mundo, como todo, lo de la memoria de pez que hablábamos antes, nos olvidamos,
fue una persona, un personaje extraordinario, Carmen Díaz Rivera. Para unos fue la musa de la transición, para otros, para mí fue una persona con un gran talento y aparte era muy guapa y con una... Y a mí, por cierto, a mí en algún momento, en las dificultades tremendas, en la transición, además, bueno, pues había pues desencuentros, choques, me ayudó. Y yo creo que debía de ser conocida mucho más. Hay un libro sobre ella de una amiga mía que es Nieves Herrero. Sí, donde se basó además para la famosa serie esta serie que se hizo en televisión, que la habréis visto, está en Netflix. Sí, ahora a mí yo conocía más cosas, porque yo me veía mucho con Carmen Díaz Rivera, pero mucho, nos veíamos mucho, pero no hubo ningún tomate, ¿eh? O sea, eso no. Que hasta decías que Elena lo hubiera te decía que hasta lo hubiera entendido. Yo nunca no se lo creía, creyó. nunca se lo creyó. Nunca se lo creyó. No, pero que hasta lo hubiera entendido porque era la mujer más deseada de toda España. Sí. Y una vez yo estaba en un curso de verano, nos dirigió un curso de verano allí, y apareció en la revista Tiempo, cuando Tiempo tenía así como mucho, no sé, cuando estaba Pepe Oneto. Pepe Oneto, efectivamente. Que en paz descanse. En paz descanse, Pepe Oneto, tienes toda la razón. Bueno, y un gran periodista. Y pues, me dijeron, oye, que sale aquí que estáis liados, Carmen Díaz Rivera y tú. Y dije, digo, pues no es verdad, somos muy amigos, pero no hay ninguna cosa más, ¿no? Esa cosa que suena ya un poco tópica de somos buenos amigos, pues es que éramos muy buenos amigos. Claro, pero es que tú con rollito intelectual eras casi como el Arturo Fernández de aquella época, o sea que bueno, eso es de muy ella, guapo. Eso es de ella, también eso lo veo, pero gracias. Aquí hay una alumna que lo diga, que iban a... Mentira. Mírala, lo corrobora totalmente. Una alumna suya de ética en la universidad. No, pues verdad que no. Mira. Porque eran muy feos los otros, serían muy feos los otros. No, pero lo de Carmen, es que... Y digo yo, pero, lo vamos a poner rojo. No, cuando salió que yo estaba liado, lo firmaba Carmen Rigal. Sí, lo firmó Carmen el artículo, sí. Lo hablaba con ella ahora hace pocos días. Tengo muy buena relación, Carmen es una tía muy maja. Es un amor. Y buena periodista, sí. Y una gran periodista. Una gran periodista y una mujer además transparente, ya así me parece, ¿verdad? Valiente. De mucha limpieza de alma. Y le dije, oye, es como para degollarte tú. ¿De dónde sacas que yo tengo un lío con Carmen de Rivera? Y dice, me lo ha dicho Umbral. Y como Umbral decía lo que se le ocurría, sí. Pues entonces, bueno, me ha dicho Umbral. Pues fue Umbral el que... Que también le dedicas aquí tu tiempo a Umbral. Sí. Bueno, es un personaje muy curioso, Umbral, y muy tocado por su vida, la pérdida que tuvo de su hijo muy pronto. Yo creo que el cambio... Era un hombre que... Se le secaron los ósculos, como él decía en sus artículos. Sí. Pero sí convendría que conocierais, si no lo conocéis, cosas de Carmen Díaz de Rivera. Era hija ilegítima, que se decía entonces. ¿Del cuñado de Franco? De Serrano Suñer. Además se parecían muchísimo, ¿no? Sí. Se parecían muchísimo. Pero tiene una historia que a mí me la contó en sus detalles más, no escabrosos, porque fueron así, pero ella no sabía que era su hermano el que era su hermano. Y entonces se enrolló, se enamoraron los dos. Y estuvo enrollada con él hasta, claro, que se dieron cuenta y los separaron. Y allá la mandaron fuera de España. La mandaron a Costa de Marfil. Ella no quería, ella quería seguir. Pero el hermano no se atrevió. Pero esto es tremendo, una historia de estas muy de novela, ¿no? La cuenta Nieves de una manera que luego la serie ha sido un éxito. Y la afectó muchísimo, porque yo creo que ella estaba muy enamorada de su hermano, tuvo que marcharse a África, como digo, y hasta el fin... Yo una de las cosas que yo creo que me porté mal con ella es que, ya muriéndose, me llamó varias veces, y esas veces... Y en eso hay que tener mucho cuidado. Yo creo que a las amistades, a la gente que quiere,
no hay que soltarla, no hay que soltarla. Hay que cuidarla. Así como del malo hay que huir, ¿no? Y hay gente mala, hay gente que goza con el mal, desgraciadamente. Cuando uno tiene la suerte de encontrarse con alguien que da luz a este mundo, que ves las cosas con una perspectiva mucho más amplia, que te gusta estar con otra gente, que te enjuaga de alguna manera los momentos duros, los momentos difíciles, que son muchos en la vida, no hay que soltarlos, ¿no? Y yo lo fui dejando hasta que se murió y no fui a verla. Y Elena me lo reprochó siempre. Entonces, pues conocer cosas de Carmen que verdaderamente merece la pena, ¿no? El tema de Elena también nos lleva a un tema como es la eutanasia. Antes de morir Elena, que murió de cáncer con un melanoma, pues a ti te había pedido que en el momento que la vieras sufrir, pues practicaras esta técnica, y eres además un gran defensor de los métodos de la eutanasia. Sí, yo ahí me gustaría, si me das un poco de tiempo, Lo tienes. primero respetar mucho, eso siempre. Hay varias cosas que yo creo que en la vida desde el principio hay que decirlas, enseñarlas, desde la guardería. La primera sería llamar a las cosas por su nombre. Yo hablo de eutanasia, no de muerte digna. Muerte digna no sé lo que quiere decir, es muy ambiguo. Eutanasia, que por cierto lo puso en circulación Tomás Moro, que después fue santo. O sea que no es... no, lo que quiero decir es que primero me gustaría decir dos palabras para que yo después os indique lo que yo pienso de la eutanasia, sugiero, deseo, propongo. Primero, hay otro de los test, yo te decía, test que suelo hacer para ver cuál es el nivel cultural de este país, que creo sinceramente que va descendiendo mucho, pero que mucho además, ¿no? Lamentablemente. A mí me parece que es una cuesta abajo bastante pronunciada, pero hay un test que mi nieto, que es un bichillo... El de los chistes, ¿no? El de los chistes, sí. Mi hermano, su madre es argentina, él es madrileño, ¿no? Y dice, oye Javi, porque a mí me llama Javi, ¿no? Tiene 14 años ahora, y eso me lo dijo hace un par de años. He preguntado a los dos profesores de ética cuál es la diferencia entre ética y moral, y ninguno de los dos ha sabido responderme. Y entonces yo suelo decir, si uno pregunta por ahí desde altas supuestas esferas a otras supuestas menos altas, o gente pues académicamente fuerte, las utiliza o como sinónimas, que no lo son, o para enfatizar, cosa que hacen mucho los políticos, ¿no? Cuando no saben qué decir, bueno, enfatizar. Esto no solo es estético y moral, es ético. Bueno, pero ¿qué quería usted decir con eso? Bueno, a mí me parece que hay una diferencia. La verdad es que los filósofos hemos, en lo poco que haya podido uno aportar a la filosofía, a veces confundido porque se ha utilizado de muchas maneras. Pero la diferencia, para entrar después en la eutanasia, es ética, y dejando ya su etimología, que viene del griego, serían esos principios que, aunque no son unos principios tan exactos como la matemática, que ni la matemática es exacta, después de unos teoremas matemáticos se sabe que ni siquiera 1 más 1 podemos probar que 1 más 1 son 2, pero hay en lo que son las acciones, la ética es un conjunto de acciones, y dentro de esas acciones hay algunas que son, llamamos, morales, buenas, y que pensamos que si no las tiene todo el mundo, debería tenerlas, de tal manera que si no las tuviera, no le entenderíamos, o pensaríamos que ha dimitido de su ser persona, o que de una u otra manera tiene algún problema
psicológico, psiquiátrico, etc. Por ejemplo, ¿quién podría decir que no está bien, que no está mal torturar por placer a un niño? Nadie. Nadie es. Bueno, será para sacarle de la comunidad a esa persona. Bueno, pues hay 3 o 4 principios según los cuales, si no los siguiéramos, no nos entenderíamos como humanos. Esa es la ética. Pero en un peldaño más abajo está la moral, en donde ya las cosas no son tan claras, en donde, o por razones de crianza o culturales, pues hay diversidad de opiniones, y porque uno tenga una opinión diversa a la otra, no por eso pues va a castigarle. En las otras sí. Cuando en el tema, por ejemplo, la violencia de género, es que yo, al que haga eso, sería capaz, iba a decir de cualquier barbaridad no, puesto que barbaridades no hay que hacer. Bueno, pues digo, hay cosas en esa ética, que esos principios que no se pueden tolerar, pero otras, pues las opiniones son distintas. Y puede encontrarse, por ejemplo, por lo menos un ejemplo. Yo conozco uno parecido. Son prácticamente hermanos, casi como si fueran gemelos. Son médicos, son embriólogos, buenos embriólogos, desde la singamia, la implantación, hasta el nacimiento. Lo conocen los dos muy bien, yo diría exactamente. Pues bueno, uno está a favor del aborto y otro en contra. Esa ya es la moral. Allá hay diferencias y tenemos morales distintas. La eutanasia es un caso. ¿Que choca con la fe? Bueno, ese sería uno. Yo lo que pasa es que dejaría la fe a un lado. Por la fe, yo veo, quien tiene fe y sigue, pues hay gente que tiene fe y está a favor de la eutanasia, también. Pero aquel que tenga una fe, digamos, muy coherente, que por lo tanto siga los mandatos romanos, ¿no? Pues ese naturalmente estará en contra de la eutanasia. Es más, hay uno de los escritos de la Conferencia Episcopal Española, lo dice: en la vida y en la muerte somos del Señor. Es decir, ahí habría como una contradicción entre considerarse, que eres hijo de Dios, y que por lo tanto su vida y su muerte la debes, y por lo tanto jugarías a dioses, ¿no? Pero yo, dejando de lado, entrando en una ética, laica no quiere decir anti nada, simplemente desde un punto de vista estrictamente filosófico, democrático, de razonamiento, yo estoy a favor de la eutanasia por varias razones. Voy a ser muy rápido en ellas. Bueno, hay una que a mí me parece que es un argumento, no sé, que va a misa, ¿no? Nunca peor dicho. Y es el suicidio. Hasta hace poco estaba penado. Aunque parezca raro, estaba penado. El suicidio ya no está penado. Yo soy el titular de mi vida, por lo tanto puedo hacer con ella lo que me parezca. Si yo puedo hacer con ella lo que me parezca, ¿por qué no le puedo pedir yo a otro que me ayude? Pues es que no veo que no pueda el otro hacerlo. Si a mí no me pueden penar, ¿por qué le van a penar al otro? Y en el Javier, cuando la causa más alta de muerte es la del suicidio. Sí. Estamos hablando de porcentajes más altos por encima del cáncer. Es que fíjate, antes de continuar con lo de la eutanasia, pero fíjate, está muy bien, me parece muy bien lo que dice. El suicidio, el suicidio ha tenido sus momentos históricos. Por ejemplo, los estoicos, que fue una de las escuelas posteriores al momento cumbre de la filosofía griega, se suicidaban, casi todos. Decían, si estoy de sobra. Es más, Platón no solo le parecía bien, sino estaba a favor del infanticidio, cosa que me parece una auténtica atrocidad. Pero el suicidio le era una cosa relativamente normal. Bueno, si uno además
ha perdido facultades, no hay, porque después veremos, la eutanasia no es porque sí, quitarle una vida porque sí, sino tienen que darse determinadas condiciones, estar controlada y regulada. Pero volviendo al suicidio, porque es el punto clave, ¿no? El suicidio lo que nos indica, yo no le voy a ayudar a sugerir a nadie que se suicide, yo no libre, no. Pero el suicidio sí que nos indica una cosa muy importante. Bueno, ¿es mejor vivir o no vivir? ¿Qué puedo hacer yo con mi vida? Hay que seguir, hay un Hugo, que fue desde el punto de vista personal un mal tipo, Heidegger, pero un gran filósofo, que decía que lo primero que le ocurre cuando uno es arrojado, decía él, a este mundo es, en alemán, zu sein, a ser. O eres o no eres, tú dirás. Y Camus decía lo mismo, que el problema fundamental de la filosofía era el suicidio. ¿Merece la pena vivir o no merece la pena vivir? Bueno, en general nos merece la pena vivir. Siempre hay elementos, y yo además siempre añadiría uno más. Le decía Epicuro a un joven que vino y le dice, me voy a suicidar. Le dijo, ten un poco de imaginación, porque a lo mejor mañana estás encantado de estar viviendo, ¿no? Y tal, bueno, pues puede ser falta de imaginación. Bueno, pero el suicidio, y por cierto, parecería que el suicidio estaría mucho más extendido y hay estadísticas en ese sentido muy claras en la gente pobre. No, es al revés. En los países más desarrollados hay unos índices inmensos de suicidio. Después el suicidio tiene otra cosa, y es que un gran Durkheim, un gran sociólogo, dice que es de las cosas más contagiosas que hay, curiosamente. Por eso se nos prohibía antes en prensa dar cualquier tipo de información de suicidios. Había que omitirlas. Ahora yo sin embargo añadiría que, claro, uno es hijo de su tiempo, como decía Nietzsche, que no es capaz de vivir su tiempo, no es capaz de vivir ningún tiempo. El suicidio hoy. ¿Por qué? Yo creo que ahí tuvo Freud, el padre del psicoanálisis, razón en un libro que yo recomendaría a todo el mundo, perdón, yo recomiendo como amigo, o sea, no, y además, perdón, todo lo que critique, me lo critico a mí, y todo lo que recomiendo, me lo recomiendo a mí. Freud lo que decía era que el malestar de la cultura, que el ritmo que llevábamos cultural nos iba a hacer cada vez más insatisfechos. No voy a utilizar la palabra felicidad, que me parece que es más importante, pero luego volveré, si hay ocasión, Amalia, sobre ella, ¿no? Más insatisfechos, que eso iba a producir grandes neurosis, que nos íbamos a ir convirtiendo en neuróticos, cosa que es cierto. Yo creo que cada vez estamos mucho más descontrolados, menos equilibrados, más en manos, bueno, el desarrollo de los fármacos, por ejemplo, es un ejemplo. Que es que ya no sé, es que sí, bueno, yo las llevo en el bolsillo también, ¿eh? O sea que no. Y esta noche además me he tomado 2, porque es que si no, bueno, no dormía, ¿no? Y bueno, aparte que desde la muerte de Elena he empezado a dormir muy mal. Bueno, entonces yo creo que el suicidio es aparte del acto en cuanto tal, que eso es ya enormemente personal. Para mí, uno es el titular de su cuerpo, visto desde el punto de vista que vuelvo a repetir, dejando de lado las muchas creencias que hay en este mundo. Bueno, hay gente que dice, es que soy creyente, pero ¿en cuál? Hay 100.000 religiones, ¿eh? O sea, bueno, entonces, yo creo que el síntoma, Amalia, a mí lo que me parece, el síntoma, que alguien esté bien, pues que no tenga una enfermedad que tiene alternativas, que no tenga sufrimientos o dolores, en el sentido amplio de la palabra dolor, y se suicide, tiene algo que ahora en Bélgica lo han metido y es un tema difícil. En Bélgica está la eutanasia, está... Y en Colombia también la acaban ahora de... Fue la primera, Colombia ha sido la primera.
Antes Colombia y Australia fueron las Y primeras. a ti te han llamado en el Congreso para que ayudes a elaborar Sí, esa ley de la eutanasia sí, también. efectivamente. En España. Efectivamente, sí. No, y sobre todo a discutirlas, bueno, a discutir y ver las razones, ¿no? Porque yo creo que en todo no ser nunca dogmático. Ver que incluso el que puede parecerte más rival o puede tener más razones, alguna razón tiene, ¿no? Pero lo de Bélgica tiene importancia porque Bélgica y Holanda han sido los dos primeros que legalizaron la eutanasia. Por cierto, con unas condiciones muy severas, ¿eh? Cuando la gente dice, no, se mata viejos, eso es falso. Yo conozco, además tengo, no es amigo, que conozco, que ha ejecutado, él es médico que ha hecho la eutanasia. Se la hizo a un amigo. Curioso. Después tuvo que estar varios días en un psiquiátrico. Y sin embargo me dijo, y lo volvería a hacer. Porque frente al sufrimiento, no. Yo le quería tanto, perdona, yo, y esto lo digo, no sé si debía decirlo o no debía decirlo, puesto que no sé hasta qué punto soy yo el que habla en este momento. Yo sí se lo hubiera hecho a Elena. Pero Claro. bueno, pero perdona, no, lo que lo quería, el cuarto supuesto que han puesto en Bélgica es cansancio vital. Y eso ya es mucho. ¿Qué es eso de cansancio vital? Porque efectivamente uno puede tener un sufrimiento enorme. No estar enfermo, pero estar cansado de vivir. De estar cansado de vivir, pero no ya porque es muy mayor, porque es tan viejo como yo, sino porque es que no le dice nada, no hay estímulo, no hay motivación. Como dicen los entrenadores de fútbol, ¿no? A mí me gusta mucho el fútbol, bueno, es mi pasión, el fútbol. Sí. Y es más, probablemente lo que tengo ahora, perdonad que haga meta esta morcilla. La pierna. La pierna, sí. De tantos partiditos de fútbol. Sí, me ha llegado, bueno, tengo el sistema autónomo, que se llama, pues lo tengo un poco fastidiado. Hombre, verdaderamente la causa fue la muerte de Elena, porque un shock fuerte, un estrés te produce precisamente, te descoloca el sistema nervioso. ¿La sientes a tu lado, Javier? ¿Sientes sí, que está cerca de ti? Mira, sí, yo siento, y en el libro de una u otra manera aparece constantemente eso. Yo cuando me levanto por la mañana y bueno, me acuesto, hablo con ella. Hablo con ella. Cojo 3 fotos que las tengo en 3 cuartos distintos y las digo ciertas cosas. Y yo que no soy agnóstico, es decir, no soy ateo, pero no soy creyente. Siempre acabo diciendo, nos veremos. Y una cosa que le digo siempre es, vives en mi corazón. Con lo cual, y otra cosa que me ha hecho es ver es una situación curiosa, mucho más cercana a la mujer, ¿no? Es decir, a mí, por ejemplo, enamorarme de nuevo me parece como un imposible. Me parece como un imposible. O sea, después de haber estado con Elena me parece un imposible. Y por otra parte, veo a la mujer también como en un teatro. Antes, claro, yo estaba tan enfilado, ¿no? Tan dentro de Elena y Elena de mí, y ahora sí que tengo juicios, bueno, respecto al mundo de la mujer, como mucho más amplios, mucho más abiertos. Pero si respondo directamente, si está dentro de mí, está completamente dentro de mí. Claro, si ya está, fíjate, la temática de las películas de Disney han cambiado. Tenemos la película de Coco, que como enseñan ya a los niños desde pequeñitos, ¿no? A que si no olvidas a alguien, sigue viviendo dentro de nosotros, ¿no? La manera de la pérdida está contemplada de una manera singular, ¿no? Exacto, y eso está bien, es meter inteligencia emocional dentro de películas y de libros ya desde pequeñitos, ¿no? Porque eso no nos han enseñado. Mucha álgebra, mucha matemática y poca inteligencia emocional en los colegios, ¿no? Fíjate, lo que has dicho yo casi me haría eco porque me parece que está tan en su punto, pero déjame decir, aunque suene así como muy filosófico, muy poético,
es, el caso mío es el mío, claro, el que tenga otro, pues tiene otro. Bueno, en primer lugar, para que eso ocurra tiene que haber amor antes, porque hay otra gente, joder, que se muere el partner, se muere y parece que se quedan contentos, ¿no? O a los 2 días están, pues no sé, pues ahí bailando la espatadanza. Entonces, bueno, cuando es la presencia de la ausencia, es curioso eso, es una sensación La presencia de la de la ausencia. ausencia. Sería, el otro día lo dije, no sé dónde, me dijeron, oye, ese es un buen título de libro. Sí, es precioso, ¿verdad? Claro, el que está ausente, pero no está ausente, está contigo. Y fíjate, ahí has dicho algo. Nosotros, a mí es un tema que me interesa mucho y también lo recomiendo que estéis al tanto todo lo que se pueda, aparte de la inteligencia artificial y todo ese tipo de cuestiones sobre las cuales, bueno, pues estoy interesado de manera especial, pero las neurociencias, ¿no? Conocer, somos cerebro y cada vez se sabe más, tenemos inundado el cerebro de emociones. Somos emociones. Una emoción desarrollada es un sentimiento. Ese sentimiento después podemos moldearlo y los sentimientos morales son los importantes, ¿no? Ahora, la emoción es siempre reactiva. Si entra un león ahora aquí, supongo que no habrá leones por aquí, ¿no? No, algún gato pardo o algo así solo. Bueno, pues salimos corriendo, pero no lo hemos pensado. No lo hemos pensado nunca. Simplemente lo que ocurre es que ha habido el límbico, el sistema límbico, que es el que está el más antiguo, el más bajo del cerebro, lo que hace es defenderse y te defiende. El sentimiento ya, sin embargo, es una elaboración nuestra. Y eso sí que hay que hacerlo, desde la guardería. Y, por ejemplo, real, indignarse ante la injusticia, eso ya no es una emoción solo, es un sentimiento. Y el cerebro, voy a contar rapidísimamente 2 anécdotas porque, bueno, con más tiempo es para, bueno, no sé, no digo para reírse mucho, pero sí para por lo menos para ver cómo actuamos los humanos. Tengo 2 experiencias que me valen y valen, es decir, no han pasado, no ha habido resonancias magnéticas, no me he estudiado a los grandes, a Kandel y a unos cuantos que son mis referentes en este momento desde el punto de vista de la filosofía aplicada a las ciencias biológicas, ¿no? Pero bueno, en un sentido amplio. 2 acontecimientos en mi vida que me mostraron el funcionamiento del cerebro de una manera bastante clara. Puede ser que me confundiera, pero cuando lo he consultado con gente en la cual tengo confianza respecto a sus conocimientos, los expertos del cerebro, que sigue siendo un gran desconocido el cerebro, un gran desconocido. Bueno, a los 14 o 15, 16 años me estaba bañando con una irresponsabilidad. Bueno, yo soy de Portugalete y Portugalete está cerquita de Santurce y había un sitio, bueno, mar abierto, puro mar abierto. Y con resaca por el Cantábrico, el agua es fría, que a mí me gusta, por cierto, a mí me gusta el agua fría, por eso cuando vengo a sitios de estos me parece que me estoy duchando con agua caliente, ¿no? Bueno, entonces, yo tenía 2 amigos, uno acaba de morir, pero éramos muy amigos, y nos fuimos sin llegar a saberlo mis padres, y nos tirábamos allá al agua, y me acuerdo de un día que había cierta resaquilla, y la resaca es peligrosísima, peligrosísima. El que es de mar lo conoce bien eso. Y bueno, y por otra parte, alguna olita, estaba bañándome y de repente me tocan la pierna por detrás. Y digo yo, pero qué cosa más rara, que hay algas. Yo estaba afortunadamente, junto a las rocas. ¿Y era un pulpo? Un pulpo. Fíjate. Bueno, en la vida no os podéis imaginar lo que es el pánico, el asco, el pánico, el
el miedo, o sea, el miedo en estado puro de las emociones, depende, hay un tal Ekman, que es quizá el más conocido en el mundo de las emociones, Paul Ekman, distingue 8, 10, 12. Hombre, la más profunda es la del miedo. El miedo nos ha hecho a la humanidad seguir. Si no hubiéramos tenido miedo, pues antes hablábamos a los leones, pues la humanidad no existiría, ¿no? Claro. Entonces, el miedo que me entró no os lo podéis ni imaginar. ¿Y qué ocurrió? Pues que todas mis emociones me invadieron. Las emociones, que es lo más primitivo, lo que tiene el cocodrilo, que es comer y reproducirse, ¿no? Empecé a pegar, menos mal que no era muy grande. ¿Y el instinto qué te hizo? Bueno, entonces empecé a pegar unas patadas, di 2 brazadas, me agarré una roca y saltó por el aire, ¿no? ¿El pulpo? El pulpo, sí. Bueno, el momento aquel, yo lo que tengo es la sensación la tuve yo, por lo tanto, es el real. Que el cerebro se concentró de tal manera en la emoción, es decir, que había sido captado. Yo no sabía ni lo que hacía, solo dar patadas. Era mecánico. Mecánico. Todo. Sin embargo, me ocurrió otra cosa que hay que ser tonto para que lo que os voy a contar esto, hay que contarlo. Tendría como 20 años aproximadamente. Yo tenía un amigo en Portugalete, murió, que era, estaba estudiando ingeniero y bueno, pues después se hizo sacerdote y por motivos, que no me vienen al caso, vino o fue a Zaragoza, que estaba allí entonces un obispo que era Casimiro Morcillo, que era un hombre como muy abierto y tal. Y yo era muy amigo de él y me dijo, oye, ven a visitarme un día ahí y tal. Entonces fui, pues eso, y curiosamente eran las fiestas del pueblo. Y él tenía que hablar en el pueblo de al lado, era por Hijas, por ahí, en Zaragoza. Y bueno, yo fui con él, porque iba a estar pues 3, 4 días con él, charlando y tal. Y en las fiestas, claro, venían las veraneantas que se ponían todas en pues muy chulillas, tal. Ahí para que las sacarais a bailar, ¿no? Sí, y los mozos en esto, pues en una improvisada plaza de toros, pues que se hacía pues con un carro, con no sé cuántos. Y claro, yo como era el forastero, pues todos, hombre, el forastero, tal. Me pusieron el pañuelo rojo. Y yo, hay que ser idiota, ¿no? Digo, joder, yo como soy de Bilbao, tengo que lucirme. Y no se me ocurre otra cosa, no se me ocurre qué parte del cerebro se me pudo ver que cuando la vaquilla, que estaban ya más vaqueteadas, está en medio de aquella plaza, voy yo, pom, y la agarro de los cuernos, voy. ¿Te pateó? No, bueno, me mató de milagro. Lo que pasa es que yo entonces era muy ágil, jugaba mucho al fútbol y hacía atletismo, y yo lo que no quería es que me clavara nada, ¿no? Entonces, yo al final conseguí colocarme encima de ella. Me dio 2 vueltas a la plaza, si me llega a pegar contra cualquier cosa me mata. Me tiró por el aire y bueno, menos mal, allí querían llevarme. No me dejó un jersey verde que llevaba, yo creo que no me quedó un trozo. Bueno, no tuve nada de miedo frente al pulpo. ¿Por qué? Porque yo creo que ahí anulé todos los aspectos emotivos y los del prefrontal, la parte inteligente, era todo ir viendo, cosa que no pude hacer, ir viendo si venía, le agarro por aquí, le agarro por allá, Tu me pongo más encima. estrategia era visual y Mi con estrategia, el pulpo no. evidente, no Porque solo no visual. lo estabas viendo. Exacto. Claro. Entonces, no tuve nada de miedo ahí, ¿no? La Frente mente... al... Ahora, el final fue patético, claro, porque me convertí en el héroe, ¿eh? Eso sí. Héroe, todo lleno de esparadrapos, no sabía si llevarme a Zaragoza, a la inyección de... Ya eran las mozas las que te sacaban a bailar a ti, Vale, o exacto. sea, el héroe de Y entonces, las fiestas del pueblo. Sí, pero yo no tenía ni idea de bailar, ni tengo. ¿No? Cantar todo lo que queráis, cantar todo lo que queráis. Pero música,
Sí, bueno, además soy de una familia bastante musical. Entonces, Si ya- no iba ni a las fiestas de la bodeguita, de la famosa bodeguilla que te invitaba Felipe González, pero no y fui, no no, ibas no, nunca. no, no fui, no. Lo cuentas ahí en el libro. Pero no fui pues, por cuestiones políticas, porque no siempre he sido en ese sentido, he seguido a Nietzsche, lejos del príncipe siempre, ¿no? O sea que, entonces, no, pero Qué macabero. lo que el final, fijaos cuál fue del todo, que estas dos historias, para dormir a mi hijo y a mi nieto, han sido, se las contaba y se quedaban fritos. No os durmáis aquí, ¿eh? A ver. No, pero José, si el final es patético. Iba yo por la calle y todos me daban la bota, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y por la noche entonces ya las hermosas veraneantas daban la fiesta y el héroe y el que iba allí era yo, claro, ¿no? La figura. Y había una que me acuerdo que iba vestida de blanco, toda de blanco, que era la deseada. Y entonces, pero yo no tenía ni idea de bailar. Y entonces uno me dijo antes, vamos, mira, entrénate un poco. Era aquellos, no sé, los más mayores os acordaréis de aquello, mi amor entero es de mi novio Potito, ¿no? Y entonces en un cuarto me dijo, mira, tú, todo lo que tengo que terminar, tal, bueno, pero entonces ya me saca a bailar, lo saco yo, joder, ni pototito, ni pototita, Ni ni nada de nada, nada, ¿no? pero un muermo, yo. Y entonces digo yo, joder, bueno, pues esta tía yo le tengo que entrar de alguna manera. Porque evidentemente bailando no. Y no se me ocurre otra cosa que decirla. Oye, ¿tú no crees que en el mundo moderno, en la música, la forma se come al fondo? ¿Cómo? Me mandó a freír churros y me tuve que ir para casa herido, fracasé completamente. Pero sí que es interesante desde el punto de vista de las reacciones de nuestro cuerpo, ¿no? Y de la pedagogía. Y tú lo decías antes, al cabo, a los niños desde la guardería, educarles en 3 o 4 cosas que en el libro están, algunas muy explícitas, otras menos explícitas, enseñarles a llamar a las cosas por su nombre, eso es importantísimo. Hoy que vivimos, a mí me parece que es una gran mentira, porque esto ya, los signos ya han perdido todo significado, llamar a las cosas por su nombre, no dogmatizar. No dogmatizar, pues me puedo confundir, yo, ¿cómo no? Y el otro, y el otro, y el otro, ¿no? Y, eso sí, saber que hay otros contigo, que no estás solo en el mundo, que si le puedes hacer un bien, hazlo, que si le puedes escuchar, escúchale. Eso hay que enseñarlo desde muy, muy, muy pequeños. Insisto, desde la guardería. Saber estar con los otros, saber hablar y no gritar en lo que se ha convertido. Pero si es que, ¿a que no os imagináis vosotros? Bueno, imaginar puede ser. ¿A que no lo vais a vivir? Y yo, una sesión parlamentaria, teóricamente, sea de este país o de otro, ¿eh? El Parlamento es donde supuestamente la soberanía popular está representada y se debaten cuestiones que tendrían supuestamente también que servir para resolver los problemas que existan en ese pueblo en concreto. Bueno, pues, ¿os imagináis una sesión en la que de repente uno diga, anda, es verdad lo que estoy diciendo yo, tienes razón tú, cambio el voto, ¿a que no lo vais a ver nunca? Es que te ha tocado hacer... No, digo, es que eso que sería no solo la auténtica democracia, sino el saber estar con los demás, escuchar. Y el otro día, no hace mucho, leía a un filósofo francés que decía, si supiéramos escuchar un poco más, casi acabaríamos con las guerras, ¿no? Es decir, bueno, el saber que uno pues, puede no tener razón y que el otro puede tenerla. Y ahora yo viví, y en ese sentido sí que hemos ido para atrás, ¿eh? Yo fui a bastantes, creo que fui de los que más fui, programas de Balbín, La Clave. A la clave. Bueno, La Clave era
un círculo. Y allí yo nunca con nadie, salvo una vez que vino Henri Levy y a Carrillo le acusó de lo de Paracuellos, bueno, fue uno de los pocos momentos en la larga historia de la clave de Balbi, pero si no, podías decir, bueno, dentro del orden de la educación elemental que tenemos que tener en todo, ¿no? Ahora es al revés, una bancada aquí, otra aquí, una consigna de aquí y con la otra consigna de allí. Uno suelta su rollo, el otro su rollo. Y ninguno, ni los de este lado ni de los otros son especialistas de nada, nada, y no nos interesa nada lo que están diciendo. No, porque, claro, si por lo menos llevaran información, pues sería un aprendizaje el que hacíamos escuchándoles. Pero es que la cantidad de bobadas que se dicen ahora en las tertulias... No, a mí yo no diría tanto como que... Bueno, hay algunos, sí, son especialistas no, pero por lo menos pueden ser expertos en economía, pero a lo mejor están hablando de temas de teoría política que no tienen que ver con lo que es suyo. Tendrá que ver con su partido, pero no con lo que usted sabe, ¿no? ¿Desde cuándo hace que no vas tú a una tertulia? Mira, yo a las últimas que he ido fueron... Todas las he dejado, ¿eh? Últimamente no voy a ninguna. Bueno, sí, tengo que ir. Bueno, si no me arrastran, pues no voy. Han sido a las de Pepa Fernández, sí, y a las de Julio Otero. En la radio. A las últimas, sí. En todas las demás he estado. Pero las de televisión es lo que me estaba... De televisión no, de televisión sí he ido, pero a temas, en primer lugar, a mí no me llaman para un tema raramente que sea conflictivo. La gente que llaman a gente que sea siempre clasificable dentro de un determinado ideología. Como yo soy inclasificable, es decir, en ese sentido soy muy libertario, digo lo que me parece, lo diga quien lo diga. Claro. Aquí el adoctrinamiento, tanto en una postura como en otra... Si por la mañana tiene razón uno de esos que se dice de derechas, por cierto, conceptos muy difusos, muy llenos de agujeros, que es eso de derechas, o lo tiene el de izquierda, se la voy a dar. Si por la tarde es al revés, se la voy a dar. Y eso no es estar en la cuadrícula. Tienes siempre que tener... descoloca. No eres controlable. No eres controlable. Y en televisión no eres controlable. Y eso, desde el primer frame hasta el último. Completamente. Sí que, hombre, sí he estado en algunas sobre eutanasia, siempre con todo el respeto posible. Pero la palabra respeto hay que tener también mucho cuidado, ¿eh? O sea, yo creo que en principio respeto a todo el mundo. Respetar viene de respicere, de latín, que es verle a uno en su conjunto, ¿no? Verlo en su totalidad, no ser parcial. Bueno, pero, por ejemplo, hay que distinguir entre respeto y estima. A Hitler, por poner un caso extremo, ¿le tendría respeto? Ninguno. ¿O sí? No le mataría. Luego tendría respeto a aquello que tiene como ser humano. Ahora, estima, ninguna. Y en la vida hay que estimar a alguna gente y respetarle muy poco, teniendo presente que de entrada hay que pensar que el otro es igual que tú, que es igual que tú, que estamos en el mismo barco, que somos en último término pues un conjunto de pequeño, en una galaxia de las millones de galaxias que hay, y que tenemos además en general, independientemente de que uno tenga un carácter distinto del otro, etcétera, etcétera, pues lo que tenemos es después deseos muy semejantes, intereses muy semejantes, emociones muy semejantes, sentimientos muy semejantes, ¿no? Y que por lo tanto podríamos entendernos y encajarnos mucho, mucho mejor. De ahí que para mí, aparte de lo que he dicho de la guardería, después hay que enseñar informática, sin duda, matemáticas, sin duda, pero educación democrática. Uno de los grandes temas, es un tema duro, difícil, es que la democracia está haciendo aguas. Pero no es solo aquí, no solo en España. Está haciendo aguas.
O sea, el poder del poder, y el poder del poder es el dinero, pues puede hacer auténticas maravillas e invertir. Es decir, en vez de ser el individuo soberano el que decide, al final todo le viene dado en función de unos intereses superiores que tienen sus tribunas, medios, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso hace cada vez una de las cosas que, al menos a mí, yo no sé qué os ocurrirá a vosotros, pero me es más difícil y trato de hacerlo cada vez menos, solo en cosas muy fuertes, entonces sí. Pero si no, si es la política de todos los días, si van a pactar estos o los otros, ahí me callo. Primero porque me parece que es secundario, que hay cosas mucho más importantes, que es que haya realmente democracia. ¿Tú crees que está habiendo democracia en la situación que nos ha dejado las últimas elecciones y el proceso que se está llevando hasta ahora? Mira, yo viéndolo desde fuera, digo desde fuera porque no me interesa mucho más o lo muy inmediato, y lo muy inmediato es evitar la pobreza, evitar el malestar de la gente, o lo muy teórico. A mí sí me interesa la teoría política mucho. Lo intermedio, que es en donde estamos en este momento, me interesa menos. Y lo que no sé es, realmente a veces uno no sabe si es circo, es decir, todo está ya hecho, pero simplemente lo que es una pura apariencia, circo, si es improvisación, que muchas veces es improvisación. Yo es que ya tengo no solo alumnas, sino yo he tenido alumnos ministros, o sea que conozco un poco el percal. Conozco el percal. Gabilondo, Sí, Gabilondo por ejemplo. Gabilondo fue alumno mío 2 años y después fue ministro, sí. Y bueno, y otros, bueno, pues colegas, colegas, en donde, bueno, vamos, yo siempre he estado fuera de, es decir, comprometido sí, porque además hay que comprometerse con todo aquello, si hay que comprometerse con el clima, que es un tema, otra cosa es quién lo manipule o no lo manipule y tal, pero hay que comprometerse mucho. Por ejemplo, si Sí, Albert Rivera hubiera ido a tus clases, ¿qué le hubieras enseñado para que no hubiera acabado como ha acabado en política? Yo creo que me hubiera hecho muy poco caso. O sea, en primer lugar, hay una de las experiencias que tengo de 2 o 3, en momentos, sobre todo en Euskadi, en el País Vasco, en donde, bueno, pues en algún momento me llamaron siempre en función de, de evitar los aspectos más nefastos, de encontrar salidas, etcétera, etcétera, ¿no? La impresión que saqué siempre fue que si tenía una comida o una reunión, al día siguiente se habían olvidado de lo que les había dicho. Interesa muy poco. O sea que si Rivera hubiera venido aquí, yo, bueno, evidentemente que hubiera tomado un café tranquilamente con él, o un vino, o lo que fuera, pero si ya entramos en política, bueno, en primer lugar, que me dijeran que es Ciudadanos. O sea, porque una de las cosas que ocurre es que dices que yo soy socialdemócrata. ¿Qué es ser socialdemócrata? ¿De la primera internacional? ¿De la segunda? ¿De la tercera? ¿De la tercera y media? ¿De la socialdemocracia que cambia radicalmente porque deja el marxismo en el año 59 en Godesberg? Pero si no lo saben, pero si es que no lo saben ni aquellos que mandan. Primero, dime con una cierta aproximación cuál es tu programa. Bueno, después me gustará o no. Dime cuál es tu programa. Y segundo, sé coherente. No se puede decir hoy una cosa y mañana otra. No se puede. Se puede cambiar porque procesos somos, pero la incoherencia no. La incoherencia no. Yo las dos cosas que le diría, ¿no? Y que evitaran en lo posible, lo he dicho antes,
el introducir con tanta facilidad, sino la mentira, el disimulo, el cuento, no sé, el interés en función de aspectos que pueden ser, insisto, no importantes, sino mantener el tipo. Yo no, ideológicamente, yo siempre me he colocado en lo que se suele llamar izquierdas, que habría que después también, por encima de todo lo que quiero, siempre he sido libre, libertario. Y un libro que ha salido mío es eso. ¿Por qué? Pues libertario, no es anarquista, tiene algo parecido, ¿no? Pero lo que me llama la atención es la poca formación política que hay. Me digo, usted, ¿pero usted qué es? ¿Pero qué eres? Ah, no, lo que dice el jefe. ¿Pero cómo es jefe? Pero eso es lo que dice el grupo, es lo que decía Nietzsche, lo del establo, ¿no? El estar junto, pero ¿cuál tiene? Por ejemplo, el tema de votar. Yo no suelo votar. Pero no suelo votar no porque no me interese la política, sino porque me interesa mucho. Y porque creo que para que la política cambie tiene que cambiar la sociedad. Y yo sí me implico en la sociedad. Y si en un momento determinado hay que hacerlo políticamente, pues también lo haría. Pero bueno, lo que no puede ser es, yo me pongo aquí el pin de izquierda o de derecha, tiro la papeleta, adiós, y hasta dentro de 4 años. No. Si tú has echado una papeleta, la habrás echado primero porque te has enterado de un programa. Normalmente, no en mi experiencia, ni lo han leído. Pero luego tú echas una papeleta también, Javier, que es lo que le ha fatigado ya a la gente, echas tu papeleta y luego con la papeleta hacen ellos lo que quieren, claro, entre ellos y sale pero hazlo, pero empieza, el equipo que ellos quieren, ¿no? Sí, pero Amalia, yo creo que ahí hay que repartir, como siempre, responsabilidades. Más responsabilidad tiene el que tiene más poder y por lo tanto sí tiene más responsabilidad el político, pero el político no sale de nada, no viene de Marte ni de Júpiter, yo lo que le digo es al ciudadano, primero, si tú eres, bueno, pues tú eres del partido A, tal, ponte durante esos 4 años a actuar en función del partido A. Si no, ocurre una cosa que a mí me recuerda lo que decía Russell, primero contar lo de Bertrand Russell, de los cristianos, ¿no? Él decía que si a él le llevaban a un campo de fútbol o a una asamblea inmensa y le dijeran, distingue usted quién es cristiano de quién no lo es, diría, no puedo, no veo diferencias. Bueno, ponen una asamblea a todos los, salvo algún extremo, que han votado en un partido o en otro. Que venga uno de Marte y diga a quién ha votado. No lo sabría, pero es igual. Y la ética al final es conducta, Lo hemos dicho, coherencia. Tú tienes unos principios y los llevas a la práctica. Pues llévalo todos los días. Llévalo todos los días. Y si no, bueno, pues... y exígelo. Y protestar. Hay que saber protestar. Ir a la calle, pues se va a la calle. O, en fin, cada uno tiene en su trabajo o en el lugar en el cual esté en la sociedad, tiene los lugares, en esos lugares, tiene ocasiones de mostrar qué es, que la muestre. Al final vamos a convencer mucho más a la gente, o nos van a convencer por lo que he dicho antes, por su manera de ser, que por lo que digan. Yo el otro día le oí a Anguita una cosa que... Yo le conozco a Anguita y me cae bien. Vamos, y además me llamó para dar una conferencia no hace mucho. El califa cordobés. El cordobés. Yo no soy comunista como es él, aunque hay muchas cosas con las cuales estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, digo, con la teoría marxista. Y le oí una cosa que dije, bueno, pues está bien que esta gente... Digo, si es un señor muy de derechas, me parece que decía derechas, conservador, o sea, pero es de una honradez total en su vida, vótale. Si es un señor que es muy de izquierdas, pero es un sinvergüenza, no le votes. Digo, joder, qué bien que lo diga un señor que es comunista.
Bueno, pero eso es lógica pura, ¿no? sí. ¿Dónde entra la ideología y dónde entra la lógica? No, lo que pasa es que tú estás hablando de lógica y yo de hechos. Es decir, claro, de eso debería ser así. Hombre, y sobre todo Mira, ahí tienes a un alcalde en Málaga que le votan de derechas, de izquierdas, porque lo que hace es hacerlo bien. Claro. Si solo lo que se pide al político es que lo haga bien, que sea honrado, que sea... Pero fíjate, es que también hay círculos concéntricos. Vamos a ver. Es más fácil votar a quien conoces en un pueblo que votar en una provincia, que votar después o en un ente o en una autonomía y ahí sí que conoces a la gente. Yo, por ejemplo, yo no soy, vamos, yo no soy del Partido Nacionalista Vasco, ni tengo muchos amigos, bueno, y sin embargo he de decir que un alcalde como Azcuna era votado por todo el mundo. Claro. Pero, ¿qué hubo? ¿Deuda? Nada. Por cierto, nunca oigo decir, y eso lo digo de Vasco, que el único sitio donde no ha aparecido ni un gramo de corrupción ha sido en el País Vasco. ¿Es verdad? Ni un gramo de corrupción. Corrupción, cero. Déficit, cero. Modificación de Bilbao, de arriba abajo. Y la gente contenta, bueno, pues que a este señor yo le digo, sí. Claro. Tú representas, tú eres comunidad, en la comunidad, efectivamente. Eso, por encima después, claro, porque después uno vuelve a repetir, puede ponerse la chapa de que es un... oye, estoy dando la lata ya de... No, has hablado del tema vasco, yo quería decir, después de los catalanes, ¿van a por el nacionalismo los vascos? Yo la impresión que tengo, y bueno decir descriptiva, una de las cosas que hace siempre mucho y lo demás es falaz. Falaz es una mala argumentación. Mezclamos mucho lo descriptivo y lo prescriptivo, y me explico. Una cosa es describir una cosa y otra cosa es decir si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con ella, valorarla. Bueno, yo en pura descripción creo que han sido muy hábiles los vascos que han hecho, yo pongo el ejemplo del pollo, a lo mejor me confundo, y yo puedo decir, hay un pollo y lo quiero, y me lo cojo entero, que lo que creo que empezaron a hacer los catalanes, y se pueden quedar ni con las plumas. Y los vascos han ido poco a poco, y el nivel en este momento que tienen de autonomía es enorme. Y sí, como son muy hábiles, son realmente hábiles, si consiguieran, primero tienen la fiscalidad, que eso es importantísimo. No es que eso es robar a otros, que es distinto. Simplemente que tú tienes el dinero, lo llevas tú, y por lo tanto inviertes aquí o en otro sitio, es más fácil, tienes que dar cuenta con más cercanía a la gente, etcétera, ¿no? Pero si consiguieran la seguridad social y el tren, la cruz, pues es que les queda muy poco para ser independientes. Vamos, independientes no serían en el sentido de que estarían dentro del Estado español, pero prácticamente, y yo creo la prueba es que incluso Bildu, que es la parte más reivindicativa, en este momento el estatuto que van a aprobar lo van a hacer con el PNV y no es un estatuto rompedor. Así que no... Y han establecido mucha diferencia con los catalanes, O sea que no creo yo que... Lo que no sé, lo que me tiene muy despistado es lo de los catalanes, sinceramente, me tiene muy despistado. Ahí no... ¿Solo a ti? Solo a ti. Siguen mandando en la formación de este gobierno, o sea, estamos todavía sin un gobierno a mí eso, y siguen siendo los dueños de... Eso me parece un poco ridículo. Por una parte, sí me parece bien el multipartidismo, porque eso sería, es decir, la democracia es proporcionalidad, bueno, pues que sea proporcionalidad, pero bueno, que se esté 7 meses, por cierto, cobrando, eso es... y buenos sueldos,
Si no han Bueno, gobernado, que no pero cobren. cobren, ¿no? Imagínate, Y buenos sueldos, ¿no? hablábamos de la pobreza antes, vamos a destinar ese dinero a los que no tienen. Yo lo digo siempre, o sea, Pero es que, claro, son si no cosas- se lo han ganado, Si pero es aquí que nadie dice nada. Parece, no, es que si digo esto parece que voy intentando, no, sí, intento, evidentemente, lo posible, entre mis posibilidades, que cambien las cosas, por supuesto, que intentaría cambiarlas. Pero un ejemplo concreto. Yo soy, ahora ya no, pero muy amigo de, no era española, de una chica española que me llamó la atención porque yo fui a dar fuera de España una conferencia y con 17 o 18 años me escribió, sin saber, yo no sé cómo consiguió mi correo electrónico, había leído 1 o 2 libros míos. Me llamó la atención. Bueno, entonces cuando yo fui a dar una conferencia a su ciudad, no voy a decir por lo tanto dónde es, bueno, pues nos hicimos amigos, incluso yo la ayudé a la nacionalidad española, tampoco hacía, era muy lista, ahora muy ambiciosa. En este momento, en un pueblo de Madrid, está de asesora ganando 3.800 euros. Es que no hay derecho. Es que no hay derecho. Mientras que Diana, Siri, las colombianas donde voy yo a comer igual, están trabajando 10, 12 horas y llegan 900, 1.000, una cosa así. Es que no hay derecho. Es que no hay derecho y punto. Pero ya eso, dejando de lado izquierda, o sea, hay que conseguir, en último término, que la comunidad, bueno, sea comunidad. Y una comunidad, para respetar, evidentemente, el que tenga cualidades, tendrá más mérito, sin duda alguna. O sea, yo no voy a disputar con Kasparov o con Messi. Y tienen ellos, bueno, pues tienen ellos unos méritos que yo no tengo. Pero en lo que son, eso que se llaman derechos humanos, que por cierto, es todo un tema, los derechos humanos. Cuáles son, cuántos son, cómo se imponen, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay todos iguales. Y desde luego, nunca, si se puede, posibilitar o permitir que haya gente que lo pase mal. No mal, muy mal, como ocurre en muchos casos, claro, ¿no? Parece que ahora están arreglando un poco el mundo ahí en el Palacio de Congresos en Madrid, en la ciudad con el tema del planeta, ¿no? Mira, yo eso parece que es una evidencia, pero no es, en cuanto que uno no es experto, pues también se dice que se está jugando mucho con esta chica, que haya Con Greta. Bueno, puede ser, puede ser. Pero creo que evidentemente lo del cambio climático es una cosa muy importante. O sea, y decir las tonterías que dice el tipo este Trump, que puede decirlas porque es el jefe. Sí. Y no hay más, porque es el jefe. El que tiene, además, porque tiene las bombas atómicas, o sea que, bueno, pero hay una frase de Bertolt Brecht, yo no la tomaría al pie de la letra, pero sí lo aplicaría a casos como estos. Decía, para luchar contra el fascismo, luchemos primero contra el capitalismo. Yo diría en este momento, para luchar contra la destrucción del planeta, rebajemos el inmenso dominio que tienen 4, porque al final esto va a acabar, como decía Marx, en manos de 4 empresas. En este momento el dinero de Google, de Amazon, de BMW, etcétera, etcétera, es un dinero que es, bueno, pues un tanto por ciento, no solo grande, sino que posibilita que después las cosas sean las que sean, ¿no? O sea, yo tiraría primero por, no sé, por lo que he dicho antes, por hacer un mundo como mucho, mucho, mucho más justo. Mucho más justo. Y más justo no es solo dar a cada uno lo suyo, sino justicia distributiva. Es que hay gente que aunque no lo merezca, lo necesita. Y lo primero, para ser justos, es subvenir o ayudar a las necesidades, ¿no? Yo creo que sería eso. Pero bueno, ojalá salga esto adelante y no sea, bueno, que el año que viene estemos con otro tema, porque claro, hay una cantidad de cosas. Por ejemplo, a mí hay un tema que me parece importantísimo. Se le da un poco de cuerda durante cierto tiempo y después se olvida, el de la inteligencia artificial.
es que podemos cambiar de esencia, ¿eh? Podemos ser otra cosa. Bueno, Totalmente. y eso sí que plantea problemas. Eso da miedo, Bueno, realmente. a mí hay una parte que me gusta. Me que da es... más miedo que el pulpo, a mí, eso. Pero no, más que el pulpo imposible. Sí, te lo juro. No, hombre, es decir, si eso es discriminatorio, evidentemente, como decía un tal Peter, tendríamos pues seres de primera, de segunda y de tercera división. Ahora, Efectivamente. hay otros aspectos que son muy importantes, la biomejora, sobre todo aquello, si podemos acabar con el cáncer, por ejemplo. Si pudiendo hacer, como se está haciendo en este momento, una cantidad de investigaciones impresionantes para las enfermedades raras y no raras, hombre, eso adelante. Es decir, mejorar nuestros cuerpos, o sea, yo no voy en este sentido de franciscano, y eso es que les tengo mucha simpatía. Si acaso de jesuita. Sí. Eso. De la jesuita mucho. Le gusta más. 8 años estuve con ellos, o sea, Por mi eso. padre además fue, no se ordenó, pero sí fue jesuita, sí, iba a ser jesuita, después salió y pasó de querer ser jesuita a tener 7 hijos, o sea que, sí, con los jesuitas, de los cuales, bueno, les tengo unas cosas bien, otras cosas mal, pero les tengo además un par de cosas que agradecer mucho. Una es que nos metieron el virus, hubiera llegado de cualquier otra forma, primero de la lectura, y eso estoy agradecidísimo. Hay que leer más, hay que leer mucho. Después puede tirar uno, es decir, lo que no puede ser es el periódico, después lo quemas si quieres, porque está lleno de mentiras, pero primero entérate. Es que preguntas, bueno, hay cosas como, estoy pasando de los jesuitas a otra cosa. El otro día, con una exalumna, por cierto, pues no estaría pues por ahí. Bueno, vive en Qatar. Ahora se casó con un inglés. Y además metí la pata ahí porque ella quería, por todas cosas, hacer filosofía. Y no, pues no, para hacer filosofía, pues para hacer otras cosas necesitarás, qué sé yo. Si yo hubiera querido ser escultor, sería así. Si no distingo un jamón de una guitarra, ¿cómo voy a ser? O pintor. Pues claro, para hacer filosofía hay que tener bastante talento abstracto, ¿no? Ella no tenía ninguno. Tenía una enorme habilidad para decorar y tal. Y un día le dije, mira, tú te puedes hacer decoradora, peluque. Se echó a llorar. Bueno, y después me lo agradeció mucho. Me lo agradeció mucho. Entonces, no sé, yo decía esto a propósito se me ha ido el oremus sí, porque estábamos hablando de la inteligencia artificial. De la inteligencia artificial, bueno, que todos tuviéramos más inteligencia, mejor. Más memoria, mejor. Somos memoria, por cierto, ¿no? Y para eso hay que leer, decía yo. Bueno, a propósito de eso hay que leer. Y para leer, tres cosas. Tres cosas hay que leer. Primero, leer. Segundo, entenderlo. Y tercero, no olvidarlo. Y si no, no leas, ¿no? Yo acabé en mi oposición a cátedra, allí por el Paleolítico Superior, con una frase de Tomás de Aquino, de Santo Tomás, que me pareció excelente, que a mí me gustaría que me pasara lo que una vez le preguntaron, pues al santo le preguntó otro hermano dominico, pues, ¿cuál es el don mayor que cree que Dios le ha dado? Y se quedó pensativo y dijo, entender todo lo que he leído. Y dije, eso es genial. Eso es genial, eso sí que es un don. Bueno, y ahora hay que empezar a leer, enterarse de lo de la inteligencia artificial, porque eso es un campo, primero, muy acotado, en el que se está invirtiendo muchísimo dinero, que puede traernos muchos bienes y puede destrozarnos. Es decir, tened en cuenta que nosotros somos seres evolutivos, que nosotros hace 6 o 8 millones de años éramos primos, ¿no? Primos hermanos de los gorilas, de los chimpancés, etcétera, ¿no? Y si viene otra
no se llama, raza no lo llamaría yo, ¿no? Pero otro estadio en la evolución que se puede estar creando, Así acabó el planeta de los simios, acuérdate de la película. Es que el problema es que la ficción se está haciendo realidad. Sí, totalmente. Es decir, si tú coges Terminator, la ficción se está haciendo realidad. Totalmente. ¿No? Y en este momento están ocurriendo, tanto en la física subcuántica como en la robótica, como en, bueno, por ejemplo, en los... bueno, yo no puedo ser tan pedante como para decir que entiendo de las... bueno, no me sale la palabra, de las ecuaciones correspondientes a lo que hace, pues fíjate que es una palabra fácil, pues se me ha ido, ¿no? Bueno, que son bayesianas, son ecuaciones bayesianas, etc. Hombre, yo el fondo de la cuestión no, porque el algoritmo, bueno, los algoritmos, pero por lo menos enterarse que es un algoritmo. Si es un cálculo, si es muy fácil. Saber utilizarlo no, pero saber qué se puede hacer. Es que con los algoritmos se puede llegar realmente, en un momento determinado, hemos llegado a Watson, hemos llegado a Siri, pero imaginémonos que le faltan, hay 3 cosas que a mí me parece que son muy difíciles que se consigan para poder decir que hemos cambiado, como se cambió de los primates a los humanos, y cambiado de los humanos a unos superhombres. Que hay, efectivamente, los problemas morales inmensos. Hay 3 cosas. Una, físicamente, que se pueda llegar a tanto, por mucho que los algoritmos se desarrollen. Pues me parece que es muy difícil. Segundo, que es el gran tema, la autoconciencia. No que tengan conciencia, que tengan conciencia. Nuestra conciencia es recursiva, que es, yo no solo tengo conciencia de que estáis ahí, sino tengo conciencia de la conciencia que tengo de que estás ahí. Y puedo tener conciencia de la conciencia que estáis ahí, de la conciencia, y así como los números. Nosotros tenemos autoconciencia. ¿Podrían llegar a tener autoconciencia? Lo veo dificilísimo. Es lo que nunca llegarán a tener, es lo que nos diferenciará. Yo es lo que creo. Y tercero, creatividad, que va unido. Es que tú los Big Data tienen millones y millones y millones y millones y millones y billones. Sin embargo, un niño de 3 años puede hacer una oración que no esté contemplada en ninguno de esos billones de Big Data. Tiene una creatividad lingüística que es propia, que es Ralph Chomsky, que fue el que lo descubrió en la gramática profunda. A mí eso me parece que lo hace enormemente difícil. Pero cuidado, también pensábamos que la clonación no podía llegar, que no podían llegar montones de cosas, es decir, la división celular y todo eso ha llegado. Es decir, que... Y lo que habría... El asunto es, cuando doy conferencias, últimamente he dado bastantes médicos en general y tal, y me preguntan, y bueno, ¿qué habría que hacer si creciéramos, porque somos procesos, y fuéramos avanzando hacia ahí? Pues claro, el primero que dice la gente, y volvemos a lo de antes, es habría que introducirles un cierto sentimiento ético. Pero, querida, ¿y cuál es el sentimiento ético de la humanidad? ¿Lo tenemos? ¿Podemos decir que en la humanidad tenemos la ética que he dicho yo antes? Bueno, primero esa. Y segundo, que debería que hacerlo naturalmente de una manera adecuada, poco a poco, con transparencia y con control. Y lo demás, no sé decir una palabra más, o toda la que dijera no iba a valer para nada, ¿no? Oye. Aquí tenemos a la gente del público que seguro que te quiere hacer alguna pregunta. Manuel. Ha dicho usted, o se ha declarado agnóstico, no ateo, ¿no? Yo las 2 veces que, no le conozco mucho, pero las 2 veces que le he escuchado una charla, una en el Trocadero Marbella y esta, en sus presentaciones, pues permítame que le diga que usted está muy cerca de Dios. Pero no voy a eso, voy a
dicho que cuando una persona piensa en suicidarse y se plantea, ¿es mejor vivir o morir? ¿No cree usted que en ese momento juega un papel importante la fe? Pero la fe en Dios, no en otra cosa, porque se puede creer y se puede tener fe en muchísimas cosas. Sí, bueno, déjame contestarte un poco telegráficamente. Bueno, primero, yo cuando hablo de agnosticismo hay que tener un poco cuidado en lo siguiente. Hay dos formas. La gente cree que agnóstico está en medio, ¿no? Es decir, o ser teísta o ser ateísta, el alfa prerrogativa. Es decir, sí hay Dios, no hay Dios de ninguna manera, o sí hay Dios. Elena, mi mujer, era atea completamente. Esto, que era una cosa a mí me hacía sufrir mucho, cuando estaba ya muriendo, yo decía, pensar que, bueno, que pudiera, ¿qué es lo que pasa? En ese momento además se han descubierto ciertas zonas del cerebro que se apagan o se encienden en momentos agónicos. Bueno, este es todo un tema. Entonces, bueno, yo no soy agnóstico en ese sentido. Yo soy agnóstico en el sentido en que digo que es que no sé, desconozco. Conozco lo que me ocurre en este mundo, que haya, si hay mundos alternativos, si efectivamente existe un Dios cristiano o un Dios musulmán o un Dios, no lo sé, es que no lo sé. Entonces simplemente no es lo mismo decir, yo sé que no hay Dios, que es lo que dice el ateo, o mejor dicho, él dice, yo sé que no hay nada, que lo que digo yo no sé nada. Yo ahí me quedo en mi agnosticismo. Y después, respecto a la fe, pues mira, ahí, si nos podemos tratar de tú, pues tú la tienes, yo no la tengo. La fe, desde el punto de vista teológico, es una gracia. Pues a lo mejor no tengo. Quien la tenga, yo en muchos casos le envidio, ¿eh? Le envidio. Me parece, si le da. Yo lo viví con mi suegro, que tuvo un ictus y pasó 2 años. Afortunadamente murió antes que Elena, que mi mujer, con lo cual no pudo tener el tremendo dolor de ver morir a una hija. Pasó los 2 últimos años con un ictus tremendo. Medio cuerpo, no podía hablar. Lo llevó él, que le gustaba hablar, era un hombre muy culto, era un hombre además que, pues, sí, de una hiperactividad intelectual y no intelectual. Lo llevó con una resignación impresionante porque tenía fe. Pues yo decía, pues estupendo, estupendo. Pero si no la tengo, yo, si soy sincero, y he dicho que yo llamo a las cosas por su nombre, pues no lo sé. Claro, la pregunta que podrías hacer ¿es más feliz la gente con fe que la gente sin fe? Yo le puedo decir que sí. Bueno, puede ser. Es como cuando ahora falleció mi padre, él tenía tan claro cuando se iba que estaba ya viendo otra vida. Claro, claro. Se le había pedido ya tanto a Dios, entonces, claro, yo por ejemplo lo he visto en mis familiares, ¿no? También he visto morir a otras personas que no creen en Dios y, no sé, la manera de transmitir era diferente. También he conocido yo a personas que han ido por la vida con mucha fe y cuando ha llegado la hora de morir tenían tanto más miedo que el que no tenía fe. O sea que suele haber... Ahora, ya te digo, el que tiene una fe pues limpia, una fe que, bueno, pues que la vive, ¿no? Pues la fe es una gran emoción, por encima de todo. Claro, claro. ¿No? Pero entonces, es una gran emoción. Pues yo antes te lo he dicho, yo le admiro y en cierto modo le envidio. Sí, porque claro, porque yo tengo miedo a la muerte. O sea, lo que no voy diciendo por ahí es, cuando cuando murió Elena, yo al día siguiente, cosa que suele ser rara, porque a mí me tienen más bien fichado entre los rebeldes en el país, en el periódico, y sin embargo, a los 2 días, saqué un artículo que era la memoria viva sobre Elena. Y ahí decía pues algo parecido a lo que estoy diciendo ahora, ¿no? Que vivía en mi corazón. Ahora, si vivía ya o no en otro sitio, no lo sé.
A mí me gustaría que tuviéramos al final la física subcuántica y que hubiera el altermundismo, que hubiera otro mundo y que Elena estuviera viva en otro mundo. Bueno, pues me encantaría, pero yo no la tenía. Universos paralelos. Era curioso porque ella discutía conmigo, discutíamos, era mucho más radical que yo. Era más radical y era atea. Y yo decía que no sabía. Que me parece que yo como Hume, que es uno de los grandes filósofos que ha habido en la historia y que a mí me ha influenciado mucho, ¿no? Pues si yo tuviera fe, además, pero fíjate, probablemente no lo diría, o sea, en eso sería mucho más luterano, la viviría yo, Con lo cual, al final, ni siquiera a lo mejor sé si tengo fe, o sea, porque sería verdaderamente algo profundo, algo que inundaría mi alma, algo que, bueno, que me haría ver, desde luego, la vida desde otra perspectiva, ¿no? Pero bueno, es así que le vamos a hacer, ¿no? Marili. Bueno, yo soy viuda también, ¿no? Y pienso que a lo mejor no todos tenemos la misma postura. No creo que yo haya querido menos a mi marido que usted a su mujer, ¿eh? Porque yo lo he querido y además le he cuidado y he estado con él hasta el final. Pero ahora, cuando he terminado ese ciclo, quizás porque fue una experiencia tan buena el querer a una persona de esa forma, pues no me importaría volver a querer. Y pienso que... Volver a enamorarte, dices. Volver a enamorarme, ¿no? Pienso que a lo mejor eso es más... Más esperanzador. Más esperanzador. Oye, ¿me estás echando los tejos? Romance en San Pedro Alcántara, vamos, noticia. Y mañana en Vanitatis. Yo no podría competir con Elena, pero porque eso es, competir con un espíritu, eso es, en fin, tenorio. Pero, y eso que a lo mejor es más valiente y es más de vivir, el decir, bueno, pues he cerrado un ciclo y me ha ido fenomenal, porque yo lo que sí he notado que mucha gente divorciada le coge mucha aversión al volver a tener una experiencia. Pero cuando la experiencia es positiva, no iba a hacer la pregunta porque es demasiado personal. Pero como me has preguntado... No puedes preguntarme, además te voy a contestar. Yo fíjate, lo que dices me parece muy bien y además yo cuando veo una persona que ha tenido una pareja, bueno, yo 42. 41 para ser más. Bueno, 42, pues pues como la ha tenido buena, pues, ¿por qué no? O sea, es más, si la otra persona te viera, y si es que como la fe existiera, diría, pero vive bien, vive tal. Bien, es verdad, pero ahora cada uno es cada uno. Eso sí que... Y hay una cosa que a mí me lo han reprochado mi hijo, mis amigos más íntimos, mi cuñada, que yo me he cerrado en banda y no está bien. O sea, yo por ejemplo, soy el primero en darme cuenta que me he cerrado en banda, pero vamos, soy en eso muy vasco, muy cabezón. Es decir, muy cabezón. O sea, no. Independientemente de que... ¿Pero no te atraen otras mujeres? No. Vamos a ver. Me atraen es que claro, la pregunta, déjame distinguir ad majorem y ad minorem, que dirían los escolásticos. Si yo veo una mujer bella, guapa, Hombre, claro que me gusta. Es que ciego no te has quedado, Faltaría, claro. Faltaría más. Y me gustan algunas, joder, bueno, pues... Bueno, tengo bastante, no muchas, porque además soy muy celoso de mi tiempo y entonces, bueno, el otro día pasé un rato agradabilísimo con una amiga, pero agradabilísimo de eso, bueno, joder, qué gusto, qué maravilla, ¿no? Pero ahí me quedo.
ahí me quedo. O sea, lo que no quiero es, a lo mejor mañana me ocurre, eso sí que no puedo decir, pero tal y como yo me veo. Y me pasa una cosa, no me he soltado de Elena. O sea, me rodea mucho Elena. ¿Sigues con ese apego? O sea, me rodea, o sea, me da, aparte de que yo creo que he tenido unas cualidades extraordinarias, tanto desde el punto de vista físico como intelectual, la he idealizado un montón, la he mitificado, y entonces es como si rompiera algo, que es una cosa infantil por mi parte, ¿eh? O sea, reconozco que es cazurra se puede decir. Sí, cazurra. Cazurra por una parte, y por otra, pues también fáctica, es un hecho. Es que Elena, entonces, bueno, que me guste una, sí, me puede gustar, pero más o menos, pero no, pero gustar, pero para ser, por ejemplo, ni siquiera para ser tu compañera. amiga con derecho a roce, tampoco. O sea, es que no lo quiero. No lo he querido. No sé si la otra querría conmigo, pero vos, yo no. Así que Marili... Pero fíjate, eso lo pongo en el debe mío, ¿eh? No en el haber, en el debe mío. Yo creo que hay una negación a la vida. En mi caso hay una negación a la vida y que además soy consciente de ella. Soy consciente, pero es que no puedo, es algo que no me interesa. Sí. Ocasiones haylas muchas. No digo yo porque tenga tales y tales cualidades, sino porque, bueno, el mundo es muy amplio, las posibilidades, bueno, pues el ser humano es un ser de posibilidades, ¿no? Pero es que no quiero, o sea, no quiero. Después estoy muy a gusto, también hay una cierta comodidad. A mí lo que me gusta es leer y escribir, y estar solo, y salir cuando a mí me dé la gana, es decir... A su vermú. Entonces, efectivamente, tengo a las 8:30, 9 suelen venir a veces, no siempre, porque a veces no quiero, ahora es un momento bueno para mí, para leer o para trabajar. Muy buenos amigos, tomarme mi gin tonic y hablar, pues lo mismo, de la última traducción de los presocráticos o de Aristóteles o de Kant o de tal, que de fútbol. Me encanta. Eso es sexo del alma. Claro. Tú lo que tienes ahora es sexo del alma. Del alma. Que realmente entonces, como también... lo tengo muy compensado. Tengo una cuñada que además ya me está creando problemas porque la gente la confundía con Elena físicamente. Para mí era mucho más guapa Elena. Las dos. Bueno, Elena, pero... Y tiene un hijo, Miguel, que es igual que mi hijo. Y todo el mundo me dice, oye, a ver si haya habido una... Aquí hay tomate. Bueno, aquí hay tomate. Y nos queremos mucho. Entonces, bueno, como esos aspectos donde peor me muevo es en lo que es la casa. Claro, viene una señora limpia, la comida me la tengo que arreglar, ahí es donde me muevo, pero como soy bastante austero y además no tengo una especial, no sé, nostalgia de comer. Sí, me gusta comer, obviamente, bien, pero no sé, de repetir las comidas que hacía Elena, no, pues entonces tengo cubierto eso. Y además he conocido por circunstancias que van desde que si vengo aquí voy a estar con mujeres o voy a otros sitios, en los 5 años y medio, no más, porque claro, sumó la enfermedad, con muchas mujeres, no ha saltado nunca la chispa de que me enamore. De que me gusten, sí, pero bueno, pero me gusta su belleza, me gusta la atracción. Pero Javier, ya también con otras edades no se enamora uno de la misma manera. Evidente. Ya también es todo que esa de otra es otra. manera. Es que esa es otra. Hombre, claro, estoy seguro, si yo tuviera 40 años, no diría lo mismo. Vamos, estoy seguro, no lo sé. No lo sé. Yo digo,
Pero claro, yo te digo ahora de lo que puedo decir, Y pues fíjate, todavía ayer, anteayer, además es una artista, que me parece una tipa excelente, me echó los tejos de la manera más clara, ¿no? O sea, a pesar de mi edad y lo que sea, ¿qué hago? Paso atrás. Yo doy un paso atrás. Pero porque no quiero, o sea, pues porque no quiero. Digo que en ese caso podría, en ese. En otros a lo mejor me interesaría X y no podría, en ese. No, y yo creo que tu actitud me parece mucho más positiva que la mía, no me cabe la menor duda. Pero cada uno es cada uno, ¿eh? Ahí sí que en derechos que hablábamos antes, todos iguales. Ahora, en las triquiñuelas del corazón y del sexo, cada uno. Y después, ahora eso sí, fíjate, con eso acabo. Yo creo que además Havelock hizo una distinción que a mí me parece muy importante: sexo y sexualidad. Una cosa es el sexo, muy bien, pues un placer. Pero, y la otra es la sensualidad, el estar con alguien a gusto, Eso es más la sensualidad, entonces, ¿no? sí, a mí, por ejemplo, yo sí tengo necesidades de estar con una mujer, no, exceptuando de vez en cuando me he dado cuenta, sí, de cariño de mujer. De cariño de mujer. Eso sí. Pero vamos, pero que con eso, pero ahí me quedo. Ahora, enamorarme eso me parece ahora casi un imposible. Me parece. Pero bueno, pero vuelvo a Igual repetir. viene al siguiente libro y nos cuenta otra cosa. Que, por cierto, ¿de qué va el siguiente libro? Mira, uno es ¿por qué estoy a favor de lo libertario? Y entonces hago un repaso a cómo hay que ser libre y al mismo tiempo cómo se pueden juntar las dos siempre: libertad y seguridad, libertad e igualdad, etcétera. Va sobre eso, es un poco, es expresivo también de mi manera de ver el mundo, no está cerrada nada, ¿no? Es decir, hago también un repaso a algunas teorías políticas. Y el otro es más serio, el otro es, porque no empieza así, pero el título es una ética para nuestro tiempo. Un poco de lo que hemos estado hablando antes. Entonces, adelantarse un poco a la ética, verla como acción, como decisión, simplemente como hay que verla, además, como lo que había hecho yo en el libro La vida buena, que es juntar la buena vida con la vida buena. Todos los placeres posibles y al mismo tiempo ser moral. Una simbiosis perfecta. Y daros las gracias, que llevamos 2 horas, ¿eh? Estamos aquí, se nos ha pasado el tiempo que no he dormido casi, volando. Además. Tenéis ahí el libro de Javier, que os lo puede firmar si lo queréis comprar. Es uno de mis libros de cabecera porque hay capítulos de verdad que los interiorizas y cada vez los ves diferentes. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias, Javier, por acompañarnos un día más. Gracias.